Bueno, entonces, en este primer punto, pues vamos a abarcar cómo atraer personas y captar clientes. Cuando hablamos de captar clientes, hablamos en el caso de que alguno de ustedes tenga algún emprendimiento monetizado o que estén enfocados a todo el tema empresarial o de negocios, pero también nos vamos a enfocar a la parte también como personal, profesional, académica, en caso de que alguno de ustedes tenga una marca personal. También es muy importante todo este tema de captar a nuestra comunidad, de reflejar nuestras habilidades claramente, comunicándonos de la mejor forma. Y cuando hablamos también pues de atraer personas, hablamos de tema también muy personal, ¿no? Nosotros atraemos personas en todo nuestro ámbito familiar, en cuanto a amistades, en relaciones de pareja, incluso, entonces, en todos los ámbitos de nuestra vida, en cualquier contexto en el cual nos estemos desarrollando, pues es indispensable nosotros manejar una buena comunicación, saber pronunciarnos, saber dirigirnos a los demás y tener en cuenta muchos hábitos que nosotros tenemos de forma muchas veces inconsciente, ¿no? Muchas veces nosotros nos estamos comunicando mal y no nos estamos dando cuenta de eso, y asimismo las otras personas nos perciben. Entonces, lo más importante es nosotros a partir de lo que vamos a aprender en esta clase, es realizar una reflexión en torno a lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestro desarrollo comunicativo, en cómo nosotros nos expresamos, en cómo estamos llevando toda nuestra comunicación con las personas que nos rodean en nuestros diferentes contextos. Entonces, la idea es que ustedes vayan anotando, que vayan haciendo estas reflexiones, que posteriormente cuando terminemos la clase, pues ustedes también sigan abarcando esta reflexión, que tengan en cuenta cosas que tengan por mejorar y pues que claramente hagan un plan de acción frente a los errores que estamos cometiendo. Bueno, entonces acá hablamos primero de qué es la comunicación, básicamente, y hablamos de que es una transmisión verbal o no verbal de información. ¿Por qué hablamos de estos dos enfoques? Porque cuando decimos verbal es claramente la forma en la que nosotros hablamos, nuestro lenguaje en el idioma que sea. Y cuando hablamos de no verbal, pues estamos hablando básicamente de toda nuestra parte física, de cómo nosotros nos movemos, de cómo nos expresamos, los gestos que hacemos, las señas que también hacemos, todo esto es comunicación. Entonces, comunicación no es solamente nuestro lenguaje verbal, la forma en la que hablamos, sino también nuestros movimientos, también incluso algunas manías corporales que tenemos en algún momento. Todo esto comunica algo y tiene una razón. Y para las demás personas con las que nosotros, digamos que tenemos una comunicación, pues ellos van a recibir esas señales de forma inconsciente, según lo que nosotros les comuniquemos. Por eso es tan importante. Bueno, aquí hablamos ya de algunos estilos de comunicación. Las vamos a abarcar desde las habilidades sociocognitivas y también las emocionales. Aquí vamos a hablar también de tres tipos o tres estilos de comunicación que son muy importantes. A partir de este punto vamos a empezar a hacer nuestras reflexiones. A partir de los ejemplos que coloquemos, pues vamos a nosotros mismos a pensar en personas que conocemos que tal vez tengan este estilo de comunicación, a pensar en qué estilo de comunicación tenemos nosotros mismos. Entonces acá vamos a abarcar tres: el asertivo, el pasivo y el agresivo. Estos ya los vemos aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, hablamos primero del estilo de comunicación pasivo. Acá hablamos como aparece en la diapositiva, entre paréntesis, que no permite atraer personas ni captar clientes. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros, digamos, como en la parte tanto personal, pero sobre todo es muy importante en la parte profesional, debemos tener una postura, sobre todo crítica, ya muy concreta, establecida. Acá pues ya todos los que estamos conectados pues somos personas adultas que tenemos un criterio, que tenemos una voz propia y una opinión, y claramente esa opinión debe trascender, ¿no? Nosotros debemos tener nuestras opiniones sobre cualquier tema muy concretas,
Y cuando tenemos una comunicación pasiva, pues básicamente nosotros no estamos dando a conocer nuestras opiniones. Una persona que tenga o que maneje un estilo de comunicación pasiva es una persona que por lo general no le gusta hablar mucho, una persona que no se relaciona muy bien, que cuando de pronto le preguntan su opinión frente a algún contexto o alguna situación, pues son personas que de pronto se aturden o que dicen usualmente como que no opinan nada, que prefieren no opinar o que no tienen como tal una opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene este tipo de comunicación? Pues que básicamente no va a destacar ante los demás. Sí, puede pasar de pronto por una persona tímida o puede pasar por una persona incluso odiosa, porque hay personas que muchas veces no van a pensar como no, es que esa persona es tímida, sino que van a pensar es que esa persona es odiosa o esa persona es grosera, o muchas veces pasa que hay gente que piensa que es que esa persona se cree más, entonces por eso no quiere hablar, ¿no? Muchas veces pasa y son las señales que otras personas van a recibir de forma inconsciente. La idea es que nosotros siempre tengamos nuestra postura clara y que además seamos capaces de expresarla, ¿no? Que si alguien nos está preguntando, que si alguien nos está preguntando cuál es nuestra opinión frente a alguna temática, pues nosotros seamos capaces de transmitirla con normalidad, muy seguros de nosotros mismos, porque sobre todo las personas que llevan a cabo un tipo de comunicación pasiva, pues son personas que se tornan muy inseguras, ¿no? Ahora hablemos, pasémonos al punto 3 y vamos a la agresiva. Vamos a la, porfa, los que tengan sus micrófonos abiertos, porfa, cerrarlos. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos al punto 3. Entonces, comunicación agresiva. Entonces, acá ya tenemos todo lo contrario, damos un vuelco total. Ya las personas que tienen este estilo de comunicación, pues son personas que no manejan muy bien su tono, no manejan muy bien sus palabras, sobre todo son personas que en un nivel emocional, pues no mantienen como un equilibrio, no tienen esa inteligencia emocional, como nosotros lo llamamos. Entonces son personas explosivas, son personas que no saben decir las cosas, que suelen estar gritando a la gente o diciendo cosas hirientes, ofensivas, que siempre tienen su opinión muy fija. Estas son personas que tienen su criterio muy bien basado, pero no lo saben expresar. O sea, ellos lo expresan de una manera ofensiva, con rabia, con odio, entonces, tampoco es muy armonioso escucharlos, no es bueno tratar con personas de este tipo como tan agresivas. Y claramente, pues son personas que también se opacan mucho, porque pues los pasivos se opacan porque no hablan y los agresivos pues se opacan porque ya hablan mucho, hablan de más y lo hacen de una mala forma también, ¿no? Acá, pues digamos que en este tipo o en este estilo de comunicación agresivo, no solamente estamos hablando de las palabras, de que alguien grite o de que diga groserías o que insulte a las personas, sino hablamos de personas que en general todo su lenguaje, incluso corporal, es supremamente fuerte, es muy agresivo. Son personas que, por ejemplo, suelen botar las cosas cuando están hablando o personas que manotean o que miran feo a las demás personas, bueno, etcétera, ¿no? Que se les nota en todo su lenguaje como esa energía y esas emociones negativas que están cargando y que exponen o demuestran, pues, por medio de su comunicación verbal y no verbal. Entonces, ahora nos vamos a la comunicación asertiva, que es la comunicación que básicamente nosotros debemos manejar, que debemos implementar, que la idea es que si nosotros tenemos un estilo de comunicación, ya sea pasivo o ya sea agresivo, empecemos a manejarlo, a tener técnicas para pues mejorar ese tipo de comunicaciones y llegar a una comunicación asertiva. ¿Listo? Hay personas que se les da de una forma muy natural, hay personas que lo tienen que trabajar. Y esto no se trabaja solamente desde la parte comunicativa, sino también desde nuestra parte emocional, porque nosotros nos comunicamos desde el inconsciente. Entonces, ya cuando hablamos de la comunicación asertiva,
hablamos de que este tipo de comunicación sí nos permite atraer personas, sí nos permite captar clientes, sí nos permite destacar en cualquier ámbito o contexto en el que nosotros nos estemos pues desarrollando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la comunicación asertiva, tiene que ver con la capacidad de una persona de expresarse verbal y preverbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Entonces, acá hablamos también de mantener una inteligencia emocional, de siempre mantener nuestras emociones de forma armónica, ni pasivas ni agresivas, sino siempre armónicas. Asimismo, manejar nuestro tono de voz, la forma en la que nos expresamos, nuestro vocabulario, nuestros gestos, cómo nosotros nos movemos, no es andar por ahí botando cosas y gritando o tampoco tímidos con las manos metidas en los bolsillos, sino hacer todo de una forma ya muchísimo más apropiada, que se entienda, que nosotros demos a conocer nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero de una forma muy clara, de una forma transparente, de una forma calmada, de una forma que a las demás personas de verdad les agrade, ¿no? Hacer como un seguimiento o escuchar lo que se está o lo que está expresando esa persona que se comunica de forma asertiva. Entonces, por eso aquí, ya como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice acá súper claro, manteniendo pensamientos, sentimientos y acciones que ayuden al sujeto a lograr sus objetivos de una forma socialmente aceptable. Aquí vamos a hablar de objetivos en torno a que la comunicación en parte es la que fomenta o digamos que la comunicación son las raíces de cualquier negociación. Cuando nosotros hablamos de negociación, no solamente estamos hablando de cerrar un trato con una empresa o en un negocio monetizado o cerrar ventas. Cuando nosotros hablamos de negociar, es básicamente una acción de dar y recibir para conseguir un objetivo, ¿no? Ya sea individual o ya sea colectivo. Y todo esto lo hacemos por medio de la comunicación. Entonces, la negociación no solamente la tenemos en la parte empresarial o en cuanto al emprendimiento, sino también en nuestra parte personal. Si yo quiero convencer a alguien de hacer algo o si yo quiero que alguna persona cambie de opinión, pues lo más conveniente es tener una comunicación asertiva, porque seguramente yo no voy a convencer a alguien a que haga lo que yo quiero gritándolo, ni tampoco quedándome callada y no diciendo nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos ya manejar todo un tema de negociación, o de simplemente llevarnos bien con las personas, caerle bien a la gente, o si no queremos caerle bien a la gente, por lo menos no molestarlos, que nuestra presencia sea grata, pues lo ideal es tener una comunicación asertiva. Listo, eso es ya para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora sí vamos a hablar, bueno, todos estos tres eran los estilos de comunicación, ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de comunicación, abarcamos toda la dimensión social, la parte psicosocial del individuo, de las personas que se desarrollen en cualquier contexto. Acá hablamos también del uso coherente del lenguaje. Entonces, acá está el ejemplo, lo que Habermas denominó uso comunicativo del lenguaje. Entonces, la idea es tener en cuenta diferentes factores que ya les voy a explicar a continuación y desarrollar nuestra comunicación asertiva claramente en torno a estos tipos de comunicación psicosocial. Entonces, primero, en el primer factor, abarcamos toda la parte interpersonal, que es la parte de la comunicación entre dos o más personas. Es lo que nosotros generalmente hacemos cuando hablamos con los demás, cuando nos comunicamos. Acá ya digamos que no abarcamos tanto la parte como de relacionamiento público o networking, sino que nos vamos a basar estrictamente en cómo nos comunicamos nosotros. Esos ya son temas que digamos que lo complementan, pero nos vamos a basar únicamente en el tema comunicativo. Entonces, acá hablamos de que lo ideal es que la comunicación sea fluida, que sea muy clara, que sea cordial. Por eso siempre a nosotros nos dicen que lo ideal es que se mantenga el respeto y es así.
Siempre, siempre tiene que existir un manejo de las emociones. Si nosotros no manejamos nuestras emociones, es muy difícil llevar a cabo una comunicación asertiva, porque claramente nosotros en diferentes contextos o en situaciones de nuestra vida, pues vamos a tener de pronto, no sé, altercados, que alguien nos saque el mal genio o que alguien nos ponga tristes o que alguien nos esté presionando constantemente. Y claramente todo este tema de las emociones, los sentimientos, los pensamientos influyen en nuestra comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que manejar es todo este tema del manejo y el control de forma individual de nuestras emociones. Ya cuando nosotros tengamos ese manejo de las emociones y ese control individual, vamos a lograr comunicarnos mejor y en el momento en el que nos comuniquemos mejor, podemos influir en los pensamientos, en los sentimientos y en las emociones de los demás. Listo, eso lo tenemos que tener supremamente claro. Entonces, ya cuando hablamos de la parte interpersonal, acá tenemos ya que adecuar nuestra comunicación en torno a lo que también está sintiendo la otra persona, estar observando si esa persona también se siente a gusto, si esa persona está cómoda con nosotros o que tal vez es lo que está sintiendo. Ahí en esta parte de la comunicación interpersonal debemos tener muy en cuenta también todo el lenguaje corporal, eso lo vamos a ver más adelante. Pero si, por ejemplo, nosotros vemos que una persona está como incómoda o que una persona no quiere hablar o que de pronto sentimos que está ocultando algo, pues va a ser difícil la comunicación, pero dependiendo como nosotros observemos que está esa persona o cuál es la disposición de esa persona, pues asimismo nosotros vamos a manejar nuestro lenguaje, es decir, que si nosotros estamos de pronto con una persona muy tímida o con una comunicación más bien pasiva, pues no vamos a llegar tampoco súper confianzudos a presionar a esa persona, ¿no? Sino que tenemos que comunicarnos también, claro, de forma asertiva, pero de una forma un poco más pausada para ir ganándose la confianza de esa persona, así como para colocarles un ejemplo. Asimismo, pues si estamos tratando con una persona que tiene, por ejemplo, un tipo de comunicación agresiva, pues no hay que llegar ya como imponiéndole mi opinión, sino también asimismo ir manejando a la persona, empezar a calmarla, ¿no? A bajarle los ánimos para pasar a hacer una negociación o pasar a conversar con esa persona. Entonces, esa comunicación, por ejemplo, en cuanto a lo interpersonal, ya también lo abarcamos mucho en lo empresarial, por ejemplo, en los call centers o en personas que trabajen con todo el tema de atención al cliente, donde sabemos que es muy difícil estar manejando no solamente las emociones o sentimientos propios, sino los de los clientes que llegan y que por lo general llegan de mal genio o que no tienen la mejor forma de comunicarse hacia los demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos que abarcar toda esta parte de comunicación asertiva de una forma mucho más explícita o mucho más marcada. Ahora hablamos de la parte intrapersonal. Entonces, acá hablamos de que el emisor y el receptor es la misma persona. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, en torno a los pensamientos o la comunicación con uno mismo. Muchas veces uno no solamente piensa para uno, sino que incluso uno se habla a uno mismo, ¿no? Es como que uno está en algún lugar y uno habla y habla, pero uno habla para uno mismo. Entonces, esa es la comunicación intrapersonal. Aquí también podemos abarcar todo el tema del autoconocimiento, de cómo nosotros abarcamos en esa comunicación con uno mismo es muy importante. Como les comentaba hace un momento, es imprescindible que nosotros aprendamos a conocernos, que conozcamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para asimismo pasar a observar y a entender los sentimientos y comportamientos de los demás, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que conocernos, estar también continuamente en ese trabajo individual de análisis, porque nosotros muchas veces pensamos que nos conocemos porque nos miramos al espejo todos los días, pero resulta que no. Resulta que a veces nosotros nos sentimos mal o tenemos otro tipo de sentimientos y no entendemos por qué. Y ni siquiera hacemos la reflexión, o sea, de en serio pasar a revisar por qué yo me siento así y si me siento así, qué puedo hacer para mejorar o cuáles son mis cualidades o mis defectos. Muchas veces
sobre todo cuando uno va a una entrevista de trabajo, a uno le preguntan, ¿no? Como, ¿cuáles crees que son tus cualidades? O cuáles crees que son tus defectos. Y por lo general uno se queda en blanco, o sea, uno ya no sabe como en qué soy bueno, en qué soy malo. Es muy difícil, ¿no? Son preguntas que parecen muy sencillas, pero cuando uno las va a responder de una forma transparente, o sea, de verdad de una forma honesta, es muy difícil responderlas. Y todo esto lo hacemos a partir de ese autoconocimiento, que es muy importante saber. Asimismo, como nosotros queremos conocer a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra pareja, también conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos molesta, qué es lo que de pronto nos pone de mal genio o lo que nos hace dar nostalgia, verificar de pronto en algunos momentos por qué nos molestamos o qué aspectos de otras personas nos molestan y que de pronto afecten nuestra comunicación también, porque ustedes saben que a veces uno tiene sí o sí que hablar con personas que a uno no le caen muy bien, que más bien le caen como mal, o personas que simplemente no son del agrado de uno. Y por más que uno intente fingir que uno quiere hablar con esa persona, es complicado porque uno, les repito, tiene ese tipo de comunicación también no verbal. Entonces puede que yo le esté sonriendo y le esté hablando muy bonito, pero le esté haciendo gestos feos, o que cuando esa persona esté hablando yo lo ande mirando feo y sin ni siquiera darme cuenta. Entonces, hay que pasar también a hacer toda esta parte de autorreflexión, de autoconocimiento, eh, ubicar todos estos factores que nos pueden llegar a molestar o que pueden influir en nuestros sentimientos, en nuestras acciones y asimismo, pues hacer como eh, esos planes de mejoramiento, ¿no? Para verificar cómo podemos mejorar y llevar a cabo esta comunicación asertiva, ya no solamente a lo interpersonal, sino a lo intrapersonal. Pero acá digamos que la base es toda esta comunicación intrapersonal. A partir de ahí nosotros podemos mejorar toda nuestra comunicación, nuestra expresión, la forma en la que le caemos a los demás y pues hacemos las cosas mejor, ¿no? Ahora hablamos de la masiva. Entonces, la masiva es básicamente cuando nosotros nos comunicamos con muchísimas personas. Entonces, esto se puede hacer por medio de auditorios, por reuniones, bueno, etcétera. Cuando nosotros hablamos con varias personas o nos estamos comunicando con varios oyentes o espectadores, como por ejemplo en este momento que nosotros estamos conectados, es una comunicación ya de tipo masiva, donde nosotros estamos desarrollando nuestro tema, ya sea en públicos homogéneos o heterogéneos, donde tenemos que abarcar diferentes pensamientos, donde tenemos también que tener en cuenta los sentimientos de todo ese público. Y sobre todo actualmente en la sociedad en la que estamos, en la que ya todo, o bueno, no todo, pero la mayoría de ámbitos se van hacia lo digital, tenemos que tener muy en cuenta toda esta parte masiva, porque nosotros ya no solamente hablamos frente a una pantalla en una reunión como en este momento, sino que por medio, por ejemplo, de nuestras redes sociales ya estamos realizando una comunicación masiva. Ustedes saben que actualmente cualquier cosa que esté en Internet trasciende, ¿no? Cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede compartir y a partir de ahí ya se da una comunicación masiva. Entonces las palabras de alguien trascienden y tienen claramente unas consecuencias, sean positivas, sean negativas. Entonces por eso debemos tener muy en cuenta nuestra comunicación, sobre todo actualmente en que pues nosotros ya estamos trabajando en que de pronto nuestras empresas, las empresas en las que trabajemos sean de pronto eh, muy explícitas en cuanto a la comunicación que vemos en redes sociales. Incluso hay muchas empresas que hacen seguimiento a sus colaboradores por redes sociales para ver qué publican, qué no publican. Y si alguien no está de acuerdo con algo que de pronto vaya con los lineamientos de la empresa, entonces lo despiden. Hace poco, o bueno, no hace poco, hace como un año, recuerdo que un ciclista muy famoso expuso una opinión en Twitter sobre el gobierno. Él dio su opinión en contra a algunas acciones del gobierno y la mayoría de sus patrocinadores le retiraron los patrocinios. Sí, entonces aquí es cuando hablamos de esa comunicación masiva, de que cualquier cosa que nosotros coloquemos y comuniquemos, ya sea de forma escrita, oral, etcétera, pues trasciende, tiene sus implicaciones
Y no solamente personas famosas, o sea, cualquier persona que suba cualquier contenido. Incluso por eso es que tenemos últimamente todo este problema de las fake news, que se están colando noticias falsas, muchas personas que se han visto afectadas porque de pronto envían imágenes íntimas y esas imágenes de pronto terminan en internet, alguien las envía, alguien las comparte y todo el mundo termina conociéndole todo a los demás. Entonces, todo esto son temas que trascienden a partir de la comunicación. Nosotros pensamos que de pronto todo el tema de redes sociales y todo lo masivo se queda ahí porque de pronto tenemos poquitos seguidores o porque yo no soy famoso o porque a mí solamente me siguen mis familiares y mis amigos, pero eso no es así de sencillo. Para que ya lo tengamos también muy en cuenta, que eso ya no es solamente la parte presencial, sino también todo lo digital. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la comunicación. Entonces, acá vamos a hablar de la comunicación corporativa o la organizacional. Entonces, aquí básicamente vamos a hablar de toda la comunicación interna y externa, ¿no? Aquí también, pues vamos a hablar ya netamente de la parte empresarial. Actualmente, la mayoría de empresas o las empresas que estén muy bien consolidadas tienen toda su parte o su área organizacional, corporativa, que está pendiente de la comunicación que se da con los clientes de forma externa, de la comunicación interna, ya con los colaboradores, con los empleados de esa empresa, de generar también ambientes de bienestar, de comunicación, donde se puedan resolver diferentes problemas o donde existan capacitaciones, etcétera. Asimismo con los clientes, o sea, que los clientes se les exponga todo en cuanto a valores de una empresa, en cuanto a la misión, en cuanto a los objetivos que tienen, los propósitos, sus productos o sus servicios, toda la parte de su responsabilidad social, de su valor compartido, etcétera, que es toda esta parte supremamente importante, ¿no? Actualmente, esta es una de las áreas más importantes, sobre todo por todo el tema em, de la necesidad que se ha presentado de mantener también a los colaboradores contentos dentro de una empresa, porque es muy difícil mantener a un trabajador contento, ¿no? De que haga las cosas bien, de que cada día se despierte animado por ir a cumplir con sus funciones. Eso es algo muy complicado, sobre todo actualmente en que pues las personas, la gran mayoría no trabajan en algo que de verdad les apasione. Entonces la idea es tenerlos contentos. Y asimismo, pues con los clientes, actualmente ya también manejamos áreas organizacionales o también manejamos todo el tema del marketing, en donde nosotros debemos abarcar toda la comunicación con los clientes para también mantenerlos contentos, para estar atentos a sus necesidades, a sus deseos y a partir de esas necesidades, pues abarcar estrategias o productos o servicios que nos ayuden a llenar ese vacío que tiene el cliente, ¿no? Y pues ayudar en parte a que la empresa surja, que tenga ganancias, que se haga toda la parte de esa generación de alianzas con otras empresas que nos puedan ayudar. Y hablamos también de la comunicación estratégica. Entonces acá vamos a hablar básicamente de un modelo de comunicación ya muchísimo más clásico. Aquí hablamos de retroalimentaciones, de las primeras áreas que comenzaron a integrar toda la parte, digamos que organizacional. Aquí hablamos de las ventajas competitivas de una empresa. Recordemos que primero se abarcaron, según el modelo económico y de valor, primero se abarcaron las ventajas competitivas y posteriormente se abarcaron como tal todas las propuestas de valor compartido. Entonces, por eso hablamos de que este es un modelo mucho más clásico. Bueno, entonces acá ya tenemos un esquema un poco más claro que ya reúne también todo lo que hemos visto hasta ahora, todos estos conceptos y definiciones. Entonces abarcamos desde la comunicación como tal, los tipos de comunicación, los estilos de comunicación son estos, la agresiva, asertiva, pasiva. Hablamos de los tipos, la interpersonal, la masiva, la intrapersonal
y hablamos ya de los últimos enfoques. Entonces hablamos del enfoque de comunicación estratégica, comunicación organizacional. Recuerden que la comunicación estratégica va más enfocada hacia las ventajas competitivas y la comunicación organizacional hacia el valor compartido. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que es la comunicación asertiva. Entonces acá ya nos hablan de que es un estilo de comunicación abierto a las opiniones, pues a las opiniones ajenas de las demás personas, dándoles la misma importancia que a las propias. Acá nos habla de que es propicia para atraer personas o captar clientes potenciales, parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando la postura de las demás. No tiene que coincidir con la propia y evita conflictos. Aquí, cuando nosotros hablamos de esto de el respeto hacia los demás, hablamos claramente de que el hecho de que nosotros de pronto escuchemos una opinión diferente a la nuestra, de que la analicemos y reflexionemos en torno a esto, no significa que nosotros la estemos aceptando, significa básicamente que nosotros respetamos la opinión de los demás y eso es algo que a nosotros nos falta muchísimo en la actualidad, que hace falta en todas las culturas, porque eso no es solamente en Colombia, sino que en todos los países pasa de que la comunicación que llevamos no es nada asertiva y cuando escuchamos las opiniones de otras personas, eh, pues solemos ponernos como incluso de mal humor, ¿no? Es como que porque esta persona dice eso, eso está mal, ¿cómo va a opinar esto? Eso es terrible y empezamos a empezar a lanzar como groserías incluso o bueno, comunicación negativa, ¿no? En torno a cualquier opinión. Y nosotros lo que debemos abarcar actualmente es básicamente esa comunicación asertiva que nos permita escuchar al otro, hacerlo de una forma respetuosa, respetando esa palabra, de verdad escuchando, no solamente oyendo, porque pues cuando nosotros simplemente oímos, como que sí, allá escuchamos la persona hablar, pero no estamos analizando ni reflexionando en cuanto a lo que dice, pero cuando escuchamos, nosotros estamos haciendo esa reflexión y puede que incluso nosotros tengamos algo de valor en esa opinión y lo adaptemos a nuestra propia opinión. O puede que esa opinión sea mucho mejor que la mía y que incluso yo termine cambiando mi opinión en torno a un tema. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estábamos abarcando hace poco, antes de la pandemia y antes de que hicieran el aislamiento, se estaban sacando unas leyes y unos proyectos en torno a las corridas de toros. Entonces, como siempre, estaban los dos grupos súper fuertes, los animalistas y los que les gustan las corridas de toros, ¿no? Propiamente. Y todo el tiempo es como ese ataque entre ellos, no es como que se sienten a hablar de que porque esto es bueno, porque esto es malo, sino que se atacan todo el tiempo. Entonces los animalistas le dicen a los toreros que son unos enfermos, que son unos asesinos, y ellos les dicen a los animalistas que están locos, que quieren humanizar incluso a los toros, etcétera. Entonces, en realidad no hay una comunicación, o sea, si nos fijamos, sí se hacen las protestas, todos se pelean con todos, pero no hay una comunicación. Cuando hablamos de comunicación, es que en realidad se hagan debates respetuosos, que se hagan mesas de diálogo donde se presente la argumentación completa de por qué eso debería continuar o por qué lo deberían quitar. Entonces, por eso en algún momento hablaban de que era un patrimonio cultural, otros hacían la contrapropuesta de que eso no era un patrimonio cultural porque eso eran hábitos de los españoles netamente. Otros hablaban de que no se podía quitar porque el toro no sentía dolor durante la corrida. Otros decían que obviamente sí sentía dolor porque es un ser vivo, bueno, etcétera. Y pues seguimos, ¿no? En ese tema de los proyectos y demás. Pero acá a lo que voy es a este tema del respeto, y el respeto, nuevamente les comento, va ligado a las emociones. No es como que si alguien me dice a mí algo que a mí no me cabe en la cabeza que pase, no significa que yo me ponga histérica a lanzar groserías, a humillar a la otra persona, sino que debo claramente calmarme y argumentarle, ¿no? Porque yo creo que eso está mal o porque creo que eso está bien y así mantener una opinión.
Les voy a contar un ejemplo, ya también basado en todo este tema de los toros. Resulta que yo conocí a una persona que hace muchos años le encantaba ir a todo este tema de los toros, o sea, una persona que era eh, fiel, ¿no? Fiel a todo este tema de ir a las corridas, le encantaba y siempre iba, siempre iba. Hasta que un día conoció a otra persona que estaba en contra de todo este tema de las corridas. Entonces le decía como que por qué vas a las corridas si es que es un ambiente feo, solamente gritan, el animal pues lo matan, es una tortura, etcétera. Y resulta que esta persona no había caído en cuenta en realidad de estos argumentos, es decir, dijo como que, bueno, yo voy a las corridas de toros porque es que a mí me gusta el ambiente, la gente está feliz, la gente va a cantar, la gente se reúne con sus amigos y compran licor y se ponen a tomar mientras ven la corrida de toros. Incluso hay muchas personas que ni siquiera van a ver en serio la corrida o los trucos que hace el torero, sino que básicamente van es como a la recocha, ¿sí? Entre comillas, la recocha. Eh, entonces, cuando la otra persona le dijo como que, mira, es que cuando tú estás yendo a estos eventos, tú estás contribuyendo al maltrato animal, estás contribuyendo a que ese animal sufra, etcétera, etcétera. Y hasta ese momento que esa persona abrió sus oídos y escuchó los otros argumentos, fue que se dio cuenta de que en realidad la estaba embarrando y que claramente estaba contribuyendo a un problema, digamos que social o cultural o como se pueda tomar, y cambió su opinión, cambió su perspectiva. Claramente cuando adaptó esa opinión, pues cambió sus hábitos, cambió su comportamiento y pues claramente su opinión. Todo por escuchar a otra persona. Y era una persona que estaba completamente convencida en un principio de que era algo que estaba viendo, de que era una fiesta, y solamente por escuchar cambió toda su opinión. Entonces ahí es cuando vemos la importancia de escuchar, de comunicarnos, de verdad demostrar nuestras opiniones con argumentos y de una forma pues asertiva, ¿no? No agresiva. Bueno, acá hablamos también de captar clientes. Entonces, ya cuando nos enfocamos ya no solamente en una parte personal, de hábitos personales o de nuestros comportamientos, pues también debemos abarcar otro tipo de acciones, no solamente la escucha, sino también, digamos que esa parte de la negociación que hablábamos anteriormente. Entonces, acá nos dicen las características que identifican un proceso de comunicación asertiva, eficiente, que aporta y hace sostenible la captación de clientes y el relacionamiento social son las siguientes. Entonces acá nos habla aceptación positiva de la crítica, como hablábamos hace un momento. Y cuando hablamos de la crítica, también hablamos de todas esas opiniones que de pronto otras personas pueden hacer sobre mí o sobre mi empresa o sobre mis acciones. Y la idea es que nosotros lo tomemos siempre como una parte constructiva, ¿no? Obviamente hay personas que lo hacen desde una forma muy destructiva que puede llegar a molestar, pero nuevamente meto la cucharada con el tema de las emociones. Nosotros mismos somos los que nos dejamos afectar por otras personas. Nosotros podemos saber que otra persona de pronto es venenosa, que nos lanza comentarios feos, pero la idea es verle la parte buena o por lo menos no dejarnos afectar por esos comentarios y verlo como algo constructivo, ¿sí? Que si una persona nos dice es que usted es esto, es que usted es lo otro, pues vale, listo, ya yo te coloqué cuidado, yo miro como que tomo de eso, que no tomo y listo. Respeto por la opinión disidente, que es lo que acabamos de hablar, ser autocrítico, eso es súper importante. Acá también lo abarcamos en toda la parte del autoconocimiento. Nosotros debemos ser muy críticos con nosotros mismos y tampoco es como que estar dándonos látigo ni palo todo el tiempo, pero sí estar haciendo un seguimiento a nuestras acciones, a nuestra comunicación y estar en una continua mejora, porque si nosotros no nos planteamos nuevos objetivos, nuevos propósitos, pues no estamos en nada porque no vamos a mejorar de ninguna forma. Entonces, siempre la autocrítica, muy importante ver en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar, incluso si es necesario preguntarle a otras personas qué mejorarían de nosotros o qué aspectos ven de pronto como flojos en nosotros, a ver qué podemos mejorar, porque una cosa es nuestra visión y otra cosa es la visión de otras personas.
Manejo de temores y debilidades, lo mismo, autoconocimiento. Y acá nos dice también, de igual manera se presentan factores que dificultan los procesos de comunicación y manejo de relaciones interpersonales a nivel profesional, como lo son falta o falla en el liderazgo. Esto es súper importante, incluso cuando alguien vaya a buscar trabajo actualmente. Yo espero que todos tengan trabajo, pero en caso de que alguno no tenga, pues ya es muy normal que las empresas en las entrevistas abarquen también todo el tema de habilidades duras y blandas. Cuando hablamos de todo este tema de habilidades blandas, hablamos también del liderazgo, de esas cualidades o esas capacidades que nosotros tenemos. Aquí creo que alguien estaba hablando, no. Entonces, hablamos de todas estas habilidades. El liderazgo es una de ellas, es muy importante. Nosotros, tanto en nuestra parte personal, académica, profesional, debemos mantener ese liderazgo, proponer nuevas cosas, ver en qué podemos colaborar, cómo podemos sacar adelante proyectos. Claro, sin irnos a ser tampoco lambones, pero pues la idea sí es como proyectar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y demostrarlas a través de ese liderazgo, ¿no? Claramente una persona que sea líder, pues va a destacar muchísimo más en los diferentes equipos y pues le va a ir mucho mejor, porque si destaca, pues claramente las oportunidades van a ser para esa persona. Presión y clima laboral inadecuado. Esto claramente contribuye muchísimo, por eso hablábamos de uno de los enfoques de la comunicación, como pues el enfoque organizacional, que también está encargado de toda esta parte del bienestar, del clima laboral, porque claramente es muy feo trabajar en un lugar donde todo el tiempo la gente se esté echando raye o todos anden peleando y unos hablen mal de otros, etcétera. Todo eso está mal. Entonces, la idea es mejorar esa comunicación también en los diferentes equipos, que se cree un ambiente colaborativo, creativo, donde pues todos sean líderes a partir de sus propios conocimientos y capacidades, ¿no? La falta de participación, acá ya también nos estamos enfocando más hacia la comunicación pasiva. Si nosotros manejamos un tipo de comunicación pasiva, pues claramente no vamos a participar, no vamos a destacar, los demás no van a conocer nuestras opiniones, no van a conocer los proyectos que podemos abarcar o lo que queremos proponer. Entonces, eso también pilas porque no es solamente una parte colectiva como el clima laboral, sino toda esa parte también interna e individual. Desmotivación y negativismo, esto ya va netamente ligado hacia nuestras emociones, hacia cómo nosotros nos comunicamos también de una forma ya no solamente verbal, sino no verbal, porque nosotros ese negativismo, esa desmotivación, pues también la expresamos con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando andamos tristes o cabizbajos, que la gente le pregunta a uno como, ay, ¿qué te pasó? Y como con ese pesar, etcétera, ¿no? Esa desmotivación y negativismo. Y recuerden también todo este tema de las emociones, de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, cómo a nosotros nos expresemos a sí mismo, atraemos otras cosas, ¿no? Eso se llama la ley de la atracción. Entonces, si yo todo el tiempo estoy desmotivada, si todo el tiempo estoy negativa, pues solamente voy a traer en mi vida cosas negativas. Pero si yo estoy feliz, si yo estoy contenta, si yo busco la manera de estar positiva, pues asimismo voy a traer cosas positivas a mi vida, personas positivas, otras oportunidades positivas para mi vida, etcétera. Entonces la idea es atraer todo lo bueno a través de nuestras emociones. Eso se llama también manifestarse. Bueno, entonces acá hablamos de la comunicación verbal, que es entendida pues como la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o se piensa a través de las palabras. Dentro de esta situamos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, acá ya también hablamos de la parte comunicativa en cuanto a la escritura, que es algo también que tenemos muy flojo, sobre todo desde nuestra educación. A nosotros en el colegio, digamos que no nos recalcan mucho todo este tema de la ortografía, de la redacción, de la gramática. Hay muchas personas que aún escriben igual a como hablan, no manejan como una redacción estructurada, ¿no? La idea es que nosotros también empecemos a manejar muy bien todo este tema de la escritura, que nosotros comencemos a
pues comunicarnos también como los profesionales que somos, para que asimismo nos tomen muy en cuenta, porque imagínense uno, por ejemplo, enviando un correo al trabajo con mala ortografía, sin comas, sin tildes, con una H donde no debe ir, pues todo eso también está expresando cosas, ¿no? Si alguien lee eso, dirán como que esta persona no estudió o esta persona no pone mayor atención a lo que escribe. Entonces, todo este tipo de cosas son supremamente importantes. La comunicación asertiva también está muy implícita en el lenguaje escrito. Ya ustedes saben que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en mayúsculas, es cuando nosotros estamos destacando una información, pero bien la otra persona lo puede tomar como que yo lo estoy gritando. O hay formas de escribir, ¿no? Simplemente a uno a veces alguien le escribe un mensaje de una forma, por ejemplo, medio odiosa, y uno ya sabe cuando se lo están escribiendo de esa forma, ¿no? Por más de que sea escrito, uno ya aprende a conocer como los modismos de las otras personas, esas intenciones. Asimismo, cuando alguien está de mal genio, pues se nota, así sea un mensaje escrito. Entonces también hay que cuidarnos de eso, ser muy amables. Por eso casi siempre cuando enviamos una carta o un correo colocamos el típico cordial saludo, queridos tal, estimados tal, porque todo esto ya genera de alguna forma una cercanía, y ya también como unos factores de respeto hacia los demás. Bueno, acá vamos a hablar de las cualidades de la comunicación verbal. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del tono. Acá nos dice corresponde a los diversos timbres graves como el bajo y el agudo. Acá ya digamos que va muy ligado también hacia nuestras profesiones. Ya cuando nosotros hablamos de este tema del tono, hay profesiones que lo tienen más marcado y más trabajado. Por ejemplo, las personas que estudian comunicación social o los periodistas, los que van a ser locutores, bueno, etcétera, personas que estén, por ejemplo, en contacto con otras personas como servicio al cliente, etcétera, tienen que manejar todo este tema del tono, porque hay personas que, por ejemplo, tienen un tono muy agudo, entonces se torna molesto, o hay otros que tienen un tono ya muy grave, entonces también es molesto. Y también el tono, digamos que sugiere como esa prestación de atención por parte de los oyentes o de los espectadores. Cuando una persona le molesta el tono de voz de otra, pues no pone mayor cuidado e intenta ignorarlo para que no moleste al tímpano, ¿no? O sea, suena incluso de pronto feo, pero hay personas que no saben manejar muy bien su tono, entonces no producen como esa armonía al comunicarse, y lastimosamente pues las personas no le ponen mayor cuidado. Hablamos de dicción, entonces hablamos de la pronunciación clara, de que nosotros vocalicemos. Por eso siempre nos decían mucho cuando de pronto uno era chiquito o cuando uno estaba haciendo exposiciones desde el colegio, y le decían a uno como que vocalice, o sea, abra la boca para que se le entienda, ¿sí? Si nosotros hablamos enredado, o como nos dicen a nosotros de pronto nuestros papás o los abuelitos, que no hable entre las muelas, pues es para que se le entienda, porque hay personas, sobre todo cuando uno está hablando con desconocidos, pues las personas por pena no le van a decir a uno como, ay, oiga, por favor repíteme porque no entendí nada. No es así, sino que la persona por ahí se ríe y asiente todo el tiempo, y resulta que en realidad no está escuchando nada, no está poniendo cuidado a nada. Entonces hay que manejar muy bien todo este tema de la adicción. El volumen. Acá ya cuando hablamos de volumen también súper importante, porque si nosotros hablamos muy bajito, pues la misma, nadie nos va a entender, nadie nos va a escuchar y no van a parar bolas. Pero si también yo grito, si yo estoy hablando ya con un volumen muy alto, pues la gente seguramente va a pensar ya que es que yo los estoy regañando, o que estoy de mal genio o algo similar. Entonces, también tratar de manejar un volumen armonioso para que la intención del mensaje pues no se dañe. Hablamos también de la expresividad. Entonces, acá hablamos de que es ese aspecto que se trasluce en la expresión vocal y actitudes corporales. Entonces, lo mismo que hablábamos en otros momentos. Si yo, por ejemplo, mantengo mis brazos todo el tiempo así al lado, súper rígidos, pues se van a dar cuenta que de pronto yo estoy nerviosa o que no estoy cómoda. O si coloco mis brazos, por ejemplo, en una exposición entre los bolsillos o detrás de mi espalda,
pues como que eso se ve mal, ¿no? Como que yo también no hallo qué hacer con mis manos, no hallo dónde meterlas o es que estoy ocultando algo. O, por ejemplo, nosotros cuando solemos ponernos de mal genio, casi siempre lo que hacemos es como fruncir el ceño y cruzar los brazos. Entonces, cuando nosotros cruzamos los brazos, ya le estamos dando de una forma inconsciente a conocer a la otra persona que nosotros estamos bloqueados y que no queremos escuchar, que no queremos oír ni prestar atención a lo que la otra persona está diciendo. Por eso a nosotros nos dicen generalmente que no crucemos los brazos, ¿sí? Entonces, todo ese tema de expresividad, pues es súper importante no estar frunciendo el ceño, no estar mirando feo, eh, no hacer cosas de ese tipo porque pues no es lo más conveniente. Las pausas. Bueno, ya cuando hablamos de pausas, hablamos de que se crean bloques de comunicación o bloques de diálogo para que sean entendibles. Aquí, por ejemplo, en la parte escrita ya es cuando hablamos de las comas, del punto y coma, del punto seguido, el punto aparte, generar esas pausas. Asimismo, cuando yo estoy hablando para que sea entendible. Si yo hablo y hablo y hablo y hablo rápido, pues seguramente no me van a entender si yo no hago diferentes pausas para que sea comprensible, ¿sí? Hablamos también de la entonación, entonces hablamos de poner un énfasis o dar más fuerza a algunas palabras. Entonces, aquí ya es importante dependiendo el tema o lo que nosotros estemos dialogando, ¿no? Que hay palabras en las que de pronto nosotros levantamos así la voz o de pronto la bajamos, ya susurramos, dependiendo. Entonces, esto es para poner ese énfasis en alguna frase, en alguna oración. Ahora, cuando hablamos del ritmo, hablamos de la armonía y la acentuación del lenguaje. Entonces, hablamos como tal eh, de todo ese conjunto de pausas, de los tonos que estamos utilizando, el ritmo que utilizamos al hablar. Aquí también se puede, digamos que, intervenir toda la parte de los acentos, que hay acentos que son un poco más armoniosos al oído, otros que son feos, etcétera. La interpretación, entonces acá hablamos de cómo se involucra la información o cómo se toma la información según la intención que le coloquemos. Entonces, por eso es importante la comunicación muy clara, porque cualquier mensaje se puede tergiversar según la interpretación de la otra persona. Entonces, puede que yo haya querido decir algo, pero la otra persona lo tomó de otra forma. Así es como abarcamos nosotros la interpretación. Entonces, por eso es muy importante ser claros, pensar primero en qué es lo que nosotros queremos expresar antes de hablar, pues para no embarrarla, ¿no? Y que la otra persona pues no vaya a tomar el mensaje de la forma que no es y se generen inconvenientes. Aquí, ya como ustedes ven en la diapositiva, pues ya vamos a hablar básicamente de la comunicación no verbal, que ya como lo habíamos explicado antes, pues es toda la parte de gestos, movimientos, expresión facial, corporal, etcétera, entre otros. Sí. Acá tenemos algunos tips para comunicarnos apropiadamente. Porfa, los que tengan el micrófono activo, porfa, cerrarlo. Bueno, entonces tenemos los tips para comunicarnos apropiadamente. Tenemos a este lado los correctos, acá los incorrectos. Entonces, en los correctos, por ejemplo, tenemos toda la parte verbal. Entonces, responder a las preguntas y observaciones con comentarios valiosos, es decir, que cuando nosotros estemos hablando con otra persona y esa persona nos pregunte algo, pues no le vamos a responder con una bobada. Eso también pues va dependiendo del tema, ¿no? Pero pues si es un tema interesante o que otra persona está entusiasmada con el tema, pues no vamos a responder con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, sino que hay que mantener esa congruencia y pues esa importancia en la comunicación, ¿no? También podemos hablar acá dice, puede hablar de varios temas, claro. La idea es nosotros comunicarnos en cualquier contexto, en cualquier situación, bajo cualquier temática. Por eso muchas veces nosotros hablamos de tan chévere conocer una persona de la que se pueda hablar de cualquier tema, ¿no? De que, a que hable de política, que hable de lo social,
etcétera. O sea, una persona que tenga varios temas de los cuales hablar. Si yo hablo de solamente una cosa y ojalá que sea una cosa no muy relevante, pues la comunicación va de pronto a verse afectada. Aportar nuevas ideas. Entonces acá hablamos también de exponer nuestros pensamientos, nuestras opiniones, etcétera. Hablar con seguridad, siempre pues eso es súper importante porque si a nosotros nos ven de pronto inseguros, no nos van a tomar muy en serio, pero si nosotros nos expresamos con esa seguridad, tanto verbalmente como en nuestra parte corporal, pues nos van a tomar muy en serio, ¿no? Así nosotros estemos hablando basuras y estemos hablando puras mentiras, pero si lo hablamos con seguridad, nos van a creer. No titubear, eso también pues es importante. Uno por lo general titubea cuando está nervioso o cuando no sabe del tema o cuando se distrajo en algún momento. Entonces es importante no titubear o evitar hacerlo o por lo menos aprender a manejarlo, ¿no? Em, la parte no verbal, responder con entusiasmo, claramente siempre manteniendo el positivismo en una conversación, porque imagínense en una conversación importante y yo toda triste, hablando bajito, etcétera, pues no. Habla con un tono de voz moderado, entonces acá ya hablábamos del tono y del volumen de la voz, lo importante que es mantenerlo armonioso, ni muy alto ni muy bajito. Reflejar interés con la mirada. Acá muchas veces, por eso hablamos de la importancia de mirar las personas a los ojos en una exposición o en cualquier comunicación, cualquier diálogo, mirar a la gente a los ojos. Eso muchas veces puede dar nervios, por supuesto, porque hay miradas que son muy intimidantes o simplemente uno está nervioso y con la gente viéndolo a uno directo, pues no se puede, ¿verdad? Entonces hay muchas técnicas como por ejemplo mirar a las personas acá en la entreceja o mirarles la frente o mirarles la nariz, entonces uno ya no está mirando específicamente los ojos, pero la otra persona siente como que sí se le está mirando a los ojos, entonces es muy importante. Demuestra aceptación de las ideas contrarias a las tuyas. Eso se hace muchas veces cuando nosotros de pronto tenemos la necesidad de caerle muy bien a otra persona o de generar aceptación. Entonces es como, por ejemplo, que yo esté hablando con alguien frente a frente y cuando esa persona está hablando, yo todo el tiempo le estoy asintiendo o le estoy sonriendo. Entonces eso genera una aceptación inconsciente de la otra persona, porque esa persona, si me ve asintiendo a lo que él dice o ella dice, pues va a decir como que ahí está sintiendo, es porque está de acuerdo, me cae bien, porque pues a la gente le cae bien las personas que están de acuerdo con sus opiniones, ¿no? No cae muy bien de pronto una persona que todo el tiempo esté en contra. Pero pues la idea no es estar asintiendo a todo lo que las demás digan, ¿no? Solo en casos específicos cuando se requiera. Ahora vamos a hablar de todo lo incorrecto. Entonces, en la parte verbal, mantenerse callado, claramente, ¿no? Eso es ya comunicación pasiva, hay que hacernos sentir, dar nuestras opiniones. Hablar sobre el mismo tema, también eso es cansón. Una persona que hable de un solo tema y que le dé vueltas o que repita y repita y repita, pues se torna cansón y se corta esa comunicación. Siempre manifestar acuerdo o desacuerdo, que es lo que les acabo de comentar. Siempre estar de acuerdo, siempre estar en desacuerdo está mal. Nosotros podemos dar nuestras opiniones, estemos de acuerdo o no, de una forma respetuosa y clara y muy argumentada. Interrumpir, esto es muy común. Hay personas que muchas veces están contando algo y el otro llega, mete la cucharada y se perdió la comunicación. Eso es muy molesto. Gritar, gritar, pues claro, eso es comunicación agresiva. En la parte no verbal, pues manifestar aburrimiento, pues claro, eso es terrible. O sea, imagínense que ustedes me estén hablando de algo súper interesante y yo bostezando o yo mirando el reloj a ver a qué hora me voy. No, todo eso pues está mal, hay que evitarlo. Evitar la mirada del otro. Claro, también súper importante, si yo estoy todo el tiempo evitando las miradas es porque estoy nerviosa o porque estoy dejando que esa persona me intimide y ahí pues ya también la otra persona puede tener ganancia sobre mí, sobre todo cuando es de pronto una negociación, pues si yo evito la mirada y demás, pues ya se pueden dar cuenta de que de pronto yo soy una persona débil y que posiblemente me pueden derrotar en esa negociación, ¿no?
Distraerse al momento de que le están hablando o mirar para otro lado o fijarse en cualquier otra cosa, eso también es muy común. Mirar mal o con gestos de fastidio. Eso también, digamos que eso muchas veces lo hacemos de una forma muy inconsciente, como de que alguien nos está hablando y dice algo o hace algo como que nos incomoda y hacemos gestos. Hay personas que son muy expresivas, entonces hacen gestos sin darse cuenta y la otra persona se da cuenta de que le da fastidio, de que está cansada o lo que sea. Entonces eso hay que aprenderlo a manejar, ¿no? Em, entonces, ya ahí sería básicamente todo este tema de todas las leyes de atracción en torno a la comunicación. Entonces, ahora sí.